Hola, bienvenidos a una nueva edición de Películas con Historia. En esta ocasión hablaremos de la película The Hunt for Red October. A lo largo del video haremos un pequeño análisis y abordaremos su relevancia histórica. Esta película está dirigida por John Campbell McTiernan, quien es conocido por otros filmes como Die Hard y Depredador. La historia está basada en la novela del mismo nombre del escritor Tom Clancy y fue producida por Paramount Pictures. Es importante mencionar que las personas involucradas en la realización de este filme son de origen estadounidense. La película se desarrolla en noviembre de 1984 durante la Guerra Fría y nos cuenta la historia de un submarino nuclear que puede conducirse de manera silenciosa y que se dirige a las costas estadounidenses al mando del capitán soviético Marco Reyes. Esto se cree al gobierno estadounidense que el capitán planea un ataque. Sin embargo, Jack Ryan, un analista de la CIA, está convencido que las verdaderas intenciones de Reyes son desertar, entregar el submarino a Estados Unidos y pedir asilo político. Su misión será probar esta teoría para así evitar el inicio de una guerra entre ambas potencias. La película se desarrolla alrededor de la década de los 80, entre los años 1975 y 1985. En este periodo existió un conflicto armado llamado la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto se caracteriza porque no fue una guerra directa entre ambas partes, sino que fue la amenaza de una guerra entre ambos países debido a las armas nucleares que tenían los dos. En la época existía una disparidad de opiniones entre la sociedad estadounidense acerca del conflicto que incluso llegaron a afectar al presidente Reagan, siendo que durante su primer periodo de 1981 a 1984 optó por una postura de defensa ante la Unión Soviética, mientras que en su segundo periodo de 1984 a 1989 optó por la diplomacia. Esas actitudes también reflejaban lo que estaba ocurriendo en la época. Al comienzo del gobierno de Reagan, la amenaza de una destrucción mutua asegurada era muy alta, y eventos como la supresión del movimiento sindical, Solidaridad de Polonia o el derribo del vuelo Corea en 007 ayudaban a infundir este temor en la sociedad norteamericana. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. This is the meaning, in the phrase of Barry Goldwater, peace through strength. Winston Churchill said the destiny of man is not measured by material computations. When great forces are on the move in the world, we learn we're spirits, not animals. And he said there's something going on in time and space and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. Debido al crecimiento del poder económico y militar de Estados Unidos, varios jefes de Estado de la Unión Soviética, de los cuales el más importante es Mikhail Gorbachev, deciden extender la diplomacia hacia esta nación con el fin de evitar el conflicto, y esto permitirá la transición a lo que hoy conocemos como la Rusia moderna. Al final sería de la mano del gobierno de George Bush, el sucesor de Reagan, quien, heredando todo el trabajo de su predecesor y haciendo que la Unión Soviética firmara varios acuerdos nucleares, permitiría la transición de la Unión Soviética a lo que conocemos como la Rusia moderna y los diferentes estados que la componen. Ya que mencionamos un poco del contexto que cubre la película y un poco de la transición durante el primer y segundo periodo del mandato de Reagan, es importante mencionar que el filme no solo usa el contexto para presentar estas distintas posturas frente a la Guerra Fría, sino que también las presenta mediante las ideas de sus mismos personajes frente al conflicto con el submarino en la película, que a su vez estas funcionan como arquetipos de las distintas ideas y de la Guerra Fría respectivamente. Y aunque los personajes presenten ideas diferentes, estas ideas se pueden resumir en dos posturas. Las personas que quieren continuar con el conflicto y quieren mostrar esta superioridad frente a la otra superpotencia, o las personas que quieren resolver este conflicto de manera diplomática. Por ejemplo, tomemos personajes como Jeffrey Pelt, el asesor de seguridad de Estados Unidos,
Andrei Lysenko, el embajador ruso, el saboteador de la KGB al final de la película, e incluso Bob Mancuso antes de ser persuadido por Jack cuando seguía cazando el submarino. Todos estos personajes muestran la idea de superioridad, de competencia y las tensiones generadas entre ambas superpotencias. Aquí tenemos un extracto de la película en el que Jack intenta convencer al capitán Davenport y al almirante Painter que lo que busca hacer Marco Ramius, general a cargo del Octubre Rojo, es desertar, pero en vez de conseguir una respuesta abierta a la negociación y a la diplomacia, consigue estas sabias palabras del almirante. That's the craziest notion I've ever heard. A serving line officer, an entire ballistic missile submarine. Hell, they can't all want to defect. Even if it's only the officers, I find it extremely difficult to believe. What's his plan? His plan? Russians don't take a dump, son, without a plan. And senior captains don't start something this dangerous without having thought the matter Y through. por otro lado tenemos personajes como Jack Ryan, quien muestra un carácter diplomático frente a las acciones del Capitán Ramius a lo largo de toda la película, o el Capitán Ramius y todos sus seguidores, sinceramente, que muestran esta parte agotada del pueblo ruso frente a un conflicto que lleva durando 40 años, sobre todo los problemas sociales que se generaron a partir de este conflicto. Esto se puede ver en las palabras que el mismo capitán cita de Oppenheimer: "Me he convertido en la muerte", haciendo referencia a los problemas que se generaron a partir de este conflicto. Y otro ejemplo es con el segundo al mando, Vasily Borodin, que muestra la idea del sueño americano y está seguro que quiere vivir en Montana. Pero bueno, como ejemplo de esto decidimos buscar un video histórico, ya que a lo largo de toda la película se ve esta diplomacia. Entonces opinamos que un ejemplo verídico sería algo más relevante. Y encontramos este video en Viena en 1961 que se dio con el presidente John F. Kennedy y el exdirigente de la Unión Soviética Nikita Khrushchev, que muestra esta idea de diplomacia, aunque son ideologías fuertemente The knotty problems that separate two widely divergent ideologies were threshed out for 15 hours during Mr. Kennedy's Vienna mission. That the president took a firm stand is not in doubt. At one point, he reminded the Soviet leader that the United States has gone to war twice to protect Western Europe. Altogether, despite irreconcilable differences, the two men worked on the issues in harmony, auguring well for future relations between the two nations. Groundwork laid, so far, mission successful. Este filme es de reconstrucción y ficción histórica porque muestra momentos de la situación que se vivía en Estados Unidos sobre la URSS, principalmente cómo se daban los encuentros militares y lo que sucedía simultáneamente en las relaciones diplomáticas. La película expone los hechos y coloca a los personajes desde una perspectiva totalmente estadounidense, no solamente a cómo los norteamericanos tenían los hechos, sino también con un enfoque y un ánimo de mostrar una superioridad de parte de los estadounidenses. Esto lo podemos ver en la película cuando Vasily Borodin, el segundo oficial del Octubre Rojo, menciona que su mayor ilusión es vivir en lo que se conoce como el sueño americano, en Montana, y también cuando el asesor de seguridad de Estados Unidos se comporta de manera arrogante y burlona con el embajador de la URSS. Por lo anterior, podemos concluir que si bien el filme no relata hechos verídicos, sí muestra dinámicas que sucedieron, como la competencia tecnológica entre ambas naciones, el deseo de supremacía de ambas y las relaciones diplomáticas que se presentaban en la época. This has been a terrible tragedy, Mr. Ambassador. And I can only stress that if you come to us earlier, it might have been avoided. I appreciate your candor in the matter. And I yours, Andre. Perhaps in the future the technology will be available for a more thorough investigation of the wreckage. Perhaps. There is another matter. One that I'm reluctant to. Please. One of our submarines, an Alpha, was last reported in the area of the Grand Banks. We've not heard from her for some time. Andre.
You've lost another submarine?